para ver qué pasa si, no sé si permiso, sí, sí. Según yo sí, ya estás grabando, ¿no? Y ya. Ah, ok. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si yo te doy un valor de -7, por ejemplo. En vez de que empieces en el 1, empieza en -7. A ver, intenten hacer una iteración, a ver qué pasa. Con x0 igual a -7. Díganme qué ocurre. Con la de -7. ¿Mandé? Con una de -7. Sí, con x0 igual a -7, ¿qué te da tu primera iteración? 2009, ¿Y la creo. siguiente? A ver si le salió 2009 a todos. A mí me da menos 7 punto muchos ceros y 2,97. Cuando la evalúas, no, yo soy de la idea más bien de Miguel. A ver, vamos a Era checarlo. 2009, profe. ¿Sí? O sea, miren, fíjense. Si nos queda -7, f de -7, es este punto. Y entonces yo le pido que me tome la recta tangente de este con este, y luego que intersecte esta recta con el eje de las X, y nos sale 2009.4,0. Entonces, sí, nos da un valor muy grande. Ahora, ¿ustedes creen que ese valor vaya a regresar rápidamente? A ver, denle otra iteración, pero ahora tomando el valor de 2009. A ver qué les da. Error. ¿Error? Sí, ya no me deja la calculadora. ¿Pero por qué? ¿Por qué será que les marca error? ¿Qué tiene que ver eso? ¿O se salió de su número o qué habrá pasado? Le pueden faltar números a la calculadora para expresar lo que va a salir. ¿Sí? A ver, no sé, vamos a preguntarle a GeoGebra. A ver, fíjense. Voy a ponerle, dime dónde está el punto 2009.14, f de 2009.14. ¡Pum! Me está dando indefinido. ¿Qué creen que sea? ¿Creen que sí le estén faltando o estoy dividiendo en un crucero o qué está pasando? Yo creo que poner 2009 aquí en un e a la x cuadrada está de locos, ¿sí o no? Pues imagínate, un x, esto elevado a la x cuadrada, uf, y luego eso exponencial de eso, no, pues no. Tiende a infinito, ¿no? No creo, tiende a cero. ¿Por qué? Porque recuerden que la exponencial negativa, el e a la menos x, tiende a cero cuando x crece, ¿sí o no? De plano su calculadora no les permite poner, a ver, no, vamos a poner esa primera parte, vamos a ponerle e, ¿dónde está e? Aquí está. E elevado al 2009 menos 2009 al cuadrado. A mí me sale cero. ¿A ustedes qué les sale? Cuando meten e elevado a la menos 2009 al cuadrado. ¿Me sale cero? Sí, Pues pero sí, con ya las está muy, muy bonitas. cercano del cero. Entonces, no fue problema de la evaluación ahí en este momento. A ver, vamos a ver si en el 2009, que casi es 2010 en el siguiente, en el e a la x más 1, a lo mejor ahí sí se pudo haber muerto. A ver, vamos a ver. Porque ahí sí no va a cero, ¿va a dónde? Va a infinito. Ahí sí se pudo haber muerto la calculadora. A ver, vamos a ver.
Shift E, 2010.14. Sí, creo que ahí es donde se muere, ¿verdad? En esa evaluación es donde se muere. Por eso no te lo permite. No es que no se pueda, claro que se puede evaluar, pero ni todos los números, ni de una computadora, ni de una calculadora bastaron para encontrar ese número, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la moraleja? Fíjense, en este ejemplo, en esta función, fue muy importante cuál fue nuestro valor inicial, porque acá se indeterminó. Bueno, ya no nos alcanzaron los números. Sin embargo, cuando yo lo evalúo aquí cerca, bueno, a ver, podemos intentar ahora, por ejemplo, con el 10. No se vayan tan lejos. Vamos a hacerlo con el 8. Traten de empezar las iteraciones con el 8. A ver qué les da la primera iteración con el 8. 7. 8, f de 8, 7. Y luego, en la siguiente iteración, 7, f de 7, 6. 6. Y luego el siguiente, 6, f de 6. Parece ser que se va acercando. Parece que este sí va a converger. Parece. Parece que sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya les estoy mostrando cuándo Newton-Raphson se muere. Newton-Raphson se va a morir cuando tengamos una gráfica que esté casi acostada, que sea casi una constante. En ese momento Newton-Raphson se muere. Pero es más o menos obvio. ¿Por qué? Bueno, en la geometría, claramente una recta tangente aquí se va a ir bien lejos. Se fue hasta el 2009. Muy, muy lejos. Pero además, en el álgebra, la fórmula de Newton-Raphson me dice que tengo que dividir entre la derivada. ¿Sí o no? ¿Y la derivada quién es? Es la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente aquí, por ejemplo, en este punto? Muy pequeñita, casi 0. Casi 0. ¿Y qué pasa cuando dividimos entre algo que es casi 0? Indetermina. O Explota. te da un número muy, 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 muy grandote, o se puede indeterminar en el caso que te da 0, ¿no? Por eso es que nos dio un número muy grande en la primera iteración, nos quedó 2009, porque casi la pendiente era 0. Y eso perjudicó a mi función, porque ahora era demasiado grande el número que ya no lo pude aproximar. ¿Vale? Bueno, entonces, moraleja. ¿En qué momento se muere Newton-Raphson? Cuando la gráfica de la función es casi una constante. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a dibujar por ejemplo, x a la 6. Un x a la 6 más 4x. No, así 6x, nada más así. Más 2, más 4. Menos 6, por ejemplo. Ahí está. Fíjense. Tenemos x a la sexta menos 6 y nos queda esta gráfica. Si se dan cuenta, si yo quiero aproximar estos dos valores de aquí, supongamos que no sé sacar la raíz sexta, no tengo ni idea, no tengo forma de saberlo. Si yo no sé cómo sacar la raíz sexta, porque si ustedes le ponen aquí a la calculadora la raíz sexta de 6, obviamente ya les va a dar los valores. Pero supongamos que no sabemos hacer eso. ¿Dónde me conviene tomar el valor inicial para empezar a aproximar, por ejemplo, este valor? ¿Dónde me conviene tomarlo? El 2. Por ejemplo, en Como el lado 2, derecho. ¿no? En el 2 podría ser un buen lugar, aunque en realidad el 2, híjole, está bien lejos. Es que es 2 a la 6 y 2 a la 6 está muy lejos. Pero bueno, no digo que no funcione. Claro, la recta tangente te va a quedar muy cerquita aquí, ¿no? Por acá. Ese es un buen punto inicial, por así decirlo. ¿Dónde más podría ser un buen punto inicial? A lo mejor aquí por el 1, ¿no? La recta tangente aquí por el 1 no me va a dar por aquí, ¿no? También esa funciona. El problema es que, por ejemplo, con el 1 te va a dar más o menos como por 2.5
Y el problema es que 2.5, pum, se va a ir bien arriba. Entonces, como darte estos valores como que no conviene mucho. Yo creo que de las mejores elecciones fue el 1, el 2, por ejemplo, el 1.5 a lo mejor, ¿no? Por eso es que el método gráfico te da una idea de por dónde puedes poner tu valor inicial, ¿no? Entonces puede ser 2, 1.5 y ya que te vaya aproximando este valor. Si yo quiero, por ejemplo, aproximar este de acá, pues me convendría el menos 0.5, 1.5, el menos 2, alguno de esos valores, ¿no? Para que las rectas tangentes se vayan aproximando. Los valores que eso sí no son buenos valores, ¿quiénes son? Los que casi son una constante aquí. O sea, los valores de, por ejemplo, ponerle 0.2, por ejemplo, no sería un buen valor. Ponerle un 0.4 tampoco. Ponerle un 0.5, un 0.6 todavía como que te aligera un poquito la pendiente de la recta, aunque a lo mejor probablemente todavía se vaya muy lejos, pero bueno, te la aligera. Pero ¿cuál es el problema de que se vaya muy lejos? El problema es que si tomo un número muy, muy grande, cuando yo lo evalúo aquí en el x a la 6, pues se va a hacer muy grande. Otra vez voy a volver a caer en el mismo problema del caso anterior, ¿verdad? Entonces, aquí en Newton-Raphson, fíjense, es muy importante el valor inicial que te tomes. Muy importante. Porque si no, no cualquier valor va a funcionar, ¿no? Ese es el criterio. El criterio es tomarte un valor en el cual las pendientes de las rectas se vayan aproximando, bueno, las intersecciones de las rectas efectivamente se vayan aproximando. Y del dibujo se puede apreciar, más o menos. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, sería muy mala suerte, pero muy, muy mala suerte, por ejemplo, que yo te dijera, empieza tu aproximación en el 0. ¿Por qué? Porque mi aproximación en el 0, abajo, en la derivada, cuando yo lo evalúo en 0, me va a quedar 0, ¿sí o no? En ese caso, no es tanto que se vaya tan lejos, sino en ese caso es que se indetermina, que te queda un 0 dividido. Entonces, de plano yo no puedo empezar mi aproximación en el 0, no puedo, no se puede. Te puedes empezar un poquito más para acá. Va a ser muy mala elección, pero puedes empezar un cachito más para acá. No se va a indeterminar, porque la derivada sí existe en ese punto. Pero acá la derivada va a ser 0 y a la hora de que se divide, se indetermina, ¿verdad? Entonces, la moraleja es, en Newton-Raphson importa el punto que te tomes al principio, importa mucho, ¿vale? Y las funciones que tienen este tipo de cosas, este tipo de problemas, digamos, de que se parecen mucho a una constante, te van a generar un problema enorme, porque cuando tú sacas la aproximación en estos puntos, te va a mandar a un punto muy lejano, ¿sí? Otra, por ejemplo, que podemos examinar que también no funciona bien con Newton-Raphson es, por ejemplo, las funciones trigonométricas. ¿Por qué creen que las funciones trigonométricas no funcionan adecuadamente? Dices, bueno, mira, tienes como más o menos, o sea, se puede indeterminar, porque recuerden que aquí, por ejemplo, para el seno, el punto en el pi medios, sí, en los puntos en pi medios, aquí, y 3 pi medios, la derivada es 0, ¿sí o no? Tenemos una recta tangente que es paralela al eje X, tiene pendiente 0. En ese caso, nuestra fórmula de Newton-Raphson se indeterminaría, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? ¿Tengo prendido mi micrófono? ¿Sí, verdad? Sí, ¿Sí lo ven o no? ¿Sí lo ven? sí. Ok. Entonces, por ejemplo, para esta, si tú quisieras aproximar, por ejemplo, este punto de choque, este de aquí, tú dices, bueno, mira, no puedo empezar ni en pi medios ni en 3 pi medios, porque simplemente la fórmula no me lo permite. La derivada me va a quedar 0 y a la hora de que se divide se me va a indeterminar. Entonces no puedo tomar pi medios ni 3 pi medios. Tengo que tomar otro valor, ¿vale? Entonces dices, bueno, está bien, vamos a usarlo,
pero con... Si quiero aproximar este, ¿te parece si uso el... ¿Qué será? El 3, por ejemplo. ¿Les late? Vamos a usar el 3, a ver qué pasa. Tú dices, ah, pues si uso el 3 muy rápidamente tiene que converger aquí. Está bien cerquita, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa. Dices, voy a poner el punto 3, f de 3. Ahí está. Ese es el punto. Y luego le digo a GeoGebra, a ver, dibújame la recta tangente en este punto con respecto a esta. Ahí está. ¿Sí se dan cuenta? Y luego le digo, GeoGebra, dime dónde está. Ah, mira, esta sí aproxima. Fíjense, ¿dónde está chocando? Dices, ah, mira, esta está chocando. Le ponemos la intersección de esta con el eje X. Y según GeoGebra, está chocando en el menos punto 14. Pregunta, ¿tiene sentido que choque en el menos punto 14? Pues sí, ¿no? Sí. Porque el seno, ¿en qué momento vale 0? Ah, en el 3.1415, ¿no? 9. En pi, pues, ¿no? En ese momento choca. Claro, en una sola aproximación, ¡pum! Ya me dio el valor. Bien fácil. Ah, ok, ok. Bueno, ¿qué te parece si no te doy el 3? ¿Qué te parece si te doy el 2.5? También está cerca, ¿no? Y no se indetermina. Ahora vamos a decirle a GeoGebra, calcúlalo, pero ahora con el 2 f de 2. Fíjense. En este caso, el punto que me aproximó GeoGebra es este. Y tú dices, bueno, está bien. Primera aproximación no estuvo tan mal. Yo quiero que este punto pues llegue aquí, que sea pi. ¿Qué seguiría? ¿Cómo seguiría el proceso? Dices, ah, bueno, ahora le voy a poner el punto que me calculó que es 4.19, f de 4.19, es este de acá arriba, y luego le digo que pase la recta tangente por este punto. ¿Y qué pareció que nos dio? Ah, mira, este parece ser que sí nos dio un valor un poquito más cerca, ¿no? Entonces dices, este de aquí quiero saber cuál es su intersección con el eje de las X, ahí está. Y luego este de aquí lo evalúo. Vamos a ponerle, ¿cuánto nos dio de? 2.45, f de 2.45. ¿Sale? Ahí está. Y luego le pido a esta que me trace la recta tangente. ¿No? Y luego que encuentre el punto de intersección. ¿Cómo ven? ¿Parece ser que se está aproximando a pi o no? Sí. ¿Sí? Todo bien, ¿verdad? Todo parece que va chido. Oye, ¿y qué pasa si ahora jalo un poquito más para acá el punto inicial? Si jalo, por ejemplo, ¿cuál era mi punto inicial? El f de 2. Lo jalo un poquito más para acá. Por ejemplo, muy cerca de la montañita donde se puede indeterminar. No sería lo ideal. Recuerden que aproximarse al lugar donde es constante no es lo ideal. Pero a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si tomo, por ejemplo, el 1. ¿Qué será? 1.8, por ejemplo. 1.8. A ver qué pasa. Fíjense, no estoy muy lejos. Yo empecé con el 2. Ahora, si le pongo 1.8, fíjense, me dio este de aquí. ¿Y qué seguiría? Ah, bueno. Entonces, ya que sé cuál es la intersección, voy a calcular la ecuación. Bueno, creo que voy a tener que borrar todo. Excepto la primera, creo. Esta de aquí, ¿no? Este de aquí, voy a borrar estos dos. Y luego le voy a decir, evalúa en, ¿cuánto nos dio? 6.09, f de 6. F de 6.09. Y luego le digo, ah, mira, este de aquí
trázame su recta tangente. Su recta tangente. Híjole, ¿qué pasó? ¿A dónde está aproximando esta? O sea, si yo empecé en un punto aquí, no me aproximó este. A pesar de que era el más cercano, no me aproximó este. ¿Cuál me aproximó? El de acá. 12. El que sería 2pi, ¿verdad? Ese fue el que me aproximó, el que se está acercando a 2pi. En otras palabras, fíjense, Newton-Raphson va a converger, en este caso de funciones trigonométricas, que, bueno, obviamente que no lo evalúas en la montañita, porque ahí se te indetermina, sí va a converger, pero el problema es que, ¿qué? Que no tienes mucho control sobre cuál es el punto al que va a converger. O sea, las funciones que son periódicas, así como el seno, el coseno, cualquier función periódica que regularmente, bueno, vienen de algún seno, algún coseno, que son periódicos, cualquiera de esas funciones que son periódicas, el problema con Newton-Raphson es que, pues depende de tu punto inicial, que aunque tú creerías que te va a aproximar la raíz más cercana, no necesariamente te va a aproximar esa. O sea, es un volado, a ver cuál de todas te aproxima. Como es periódica, tiene muchas. Y tú dices, híjole, parece ser que me está aproximando a la más lejana. Entonces, por ejemplo, en el examen yo les puedo poner una función periódica, ¿verdad? Así como el coseno o alguna combinación de ellas que tenga un ciclo, y decirles, consigue la raíz más cercana a cierto valor, por ejemplo, a 3. Y tú dices, híjole, y si yo te hago trampa, por ejemplo, porque si yo te pregunto, ¿cuál es la raíz más cercana a 1.5, por ejemplo? Uno diría que va a ser pi o 0, pero parece ser que en realidad el Newton-Raphson te va a aproximar, ¿quién? A esta de acá. Entonces, aguas. En el examen, si yo te pregunto, ¿cuál es la raíz más cercana a esta y la función es periódica? Newton-Raphson no es candidato. No es candidato a usarse. Puedes usar otros. Puedes usar bisección, puedes usar falsa posición. Incluso podrías intentar con iteración de punto fijo. A ver qué pasa, ¿verdad? Porque recuerden que iteración de punto fijo te pide que la derivada sea menor en valor absoluto a 1. En el caso del seno, claro que siempre en valor absoluto es menor a 1. Bueno, menor o igual a 1, ¿verdad? Porque la derivada es coseno. Entonces, pero Newton-Raphson no es candidato. No usen nunca Newton-Raphson cuando tienen funciones periódicas, porque es un volado a cuál de todas se va a aproximar. De que converge, converge, pero es un volado a cuál de todas. Eso no lo sabemos. Y si a nosotros nos interesa una raíz cercana a un punto, entonces es mejor usar alguno de los otros métodos, aunque converja más despacito que Newton-Raphson. ¿Vale? Por eso es que finalmente todos los métodos tienen sus ventajas o sus desventajas, ¿verdad? No hay como un método que dices, este es el chido. No, todos tienen sus desventajas y sus ventajas. Newton-Raphson va a funcionar muy bien en muchos casos, siempre y cuando no haya constantes y no haya periodicidad. Salvo que no te interesa cuál de todas las raíces, dices, no, pues dame cualquiera. Ah, ok, bueno, si te doy cualquiera, te puede dar la raíz bien lejos, la raíz allá por el 1.000.000. Tú dices, no pasa nada, pues está bien eso. Pero si a ti te interesan raíces cercanas a un cierto valor, entonces Newton-Raphson no es candidato si tienes una función periódica. ¿Sale? ¿Dudas? No. ¿No? Bien. Bueno, déjenme mostrarles entonces unos casitos más que propone el libro. Fíjense. Bueno, aquí está un poquito el análisis del error. O sea, te dan el choro nuevamente con la serie de Taylor para calcular el error que tiene este método. Lo proponen con la serie de Taylor y al final concluyen que el error va a ser de orden cuadrático. Y recuerden que un error de cuadrático, conforme yo vaya acortando el error, pues se va reduciendo muchísimo más rápido, ¿no? Cada error. Entonces, por eso es que Newton-Raphson converge más rápido que todos, porque tiene un error cuadrático.
O sea que conforme tú te vayas aproximando más a la solución, el error cada vez va a ser más chiquito porque está elevado a un cuadrado, ¿sí? Bueno, siempre los valores se toman cercanos a cero, o sea, el objetivo es que el error sea cercano a cero, y recuerden que elevar al cuadrado un valor cercano a cero lo hace todavía más pequeño, por eso es que estos errores se van haciendo cada vez más pequeños, ¿vale? Bueno, aquí te dan otro choro, bla, bla, bla. Aquí te platica las desventajas, que fue justamente lo que ya les platiqué. Y pone unos ejemplos más acerca de qué es lo que puede salir mal en Newton-Raphson. Miren, aquí hay otro ejemplito. Esto de aquí, ¿alguien sabe cuál es esta función? De pura casualidad. ¿Quién es una función que se ve así? ¿No saben quién es una función que se ve así? ¿No es de una raíz? No. Nadie sabe. Eran como las cúbicas o algo así. No, las cúbicas van a infinito y menos infinito. Nadie. Esta es la función arcotangente. ¿Se acuerdan cómo es la tangente? Pues la función inversa de la tangente, acuérdense que se hace como una simetría. Y si ustedes dibujan arcotangente, les va a quedar así. ¿Nunca habían dibujado arcotangente? Yo no. Tangente Bueno, sí, pero arcotangente no. les presento la función arcotangente, la función inversa de la tangente. Fíjense, en la función inversa de la tangente, en la arcotangente, si nosotros, por ejemplo, empezamos en este punto, yo quiero aproximarme a este valor. Si yo empiezo aquí, veo dónde choca la recta y luego lo evalúo, veo dónde choca la recta, lo evalúo, veo dónde choca la recta. ¿Qué es lo que está pasando? Lo está alejando del valor. Lo está alejando del valor, ¿verdad? Claramente, este de aquí no va a converger acá. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, ¿no? Lo va alejando por el tipo de función que es, porque es una función muy planita. Todas las funciones que sean muy planitas, muy parecidas a las constantes, les va a pasar eso. Les va a pasar esto. Acá tenemos otro ejemplo en el cual, por ejemplo, tomaron este valor inicial, el x0, con el objetivo de acercarse a este de aquí, pero lo tomaron muy mal, porque estaba muy lejos y además estaba muy cerca de un valle, o sea, de un lugar donde la derivada es cero. ¿Y qué es lo que hizo? Pues empezó a volver loco y se empezó a ir muy lejos, ¿verdad? Ese fue un problema. Entonces hay que tener cuidado con los valles, hay que tener cuidado donde las derivadas se hacen cero, porque no es recomendable evaluarla cerca de donde se hacen cero, porque se empiezan a volver locos estas cosas. ¿Vale? Acá tenemos una función periódica, como las que ahorita les mostré del seno, ¿no? Donde dices, a ver, empiezo aquí, yo quiero aproximarme a esta, pero lo que termina pasando es que me voy hacia otro lugar. Que en algún momento a lo mejor le va a pegar alguna de ellas, sí, porque pues suponiendo que esto es periódico. Pero el problema es que, ¿qué? Que no me dio la más cercana. O suponte que esta función ya no es tan periódica, sino nada más hace como 3 oscilaciones y luego ya se va al infinito o algo por el estilo. Pues en ese caso, en vez de aproximarse a esta o a esta o a ninguna, se fue bien lejos también, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este es el peor de los casos. Yo creo que es lo peor que te puede pasar, que empiezas y que justo en la evaluación la derivada se te haga cero, entonces ahí se indetermina totalmente. Te queda una recta paralela. Y entonces en ese momento, Newton-Raphson, pues ya fue, ¿no? Entonces, fíjense, no se vayan con la finta. Newton-Raphson tiene muchos detalles, tiene muchos problemas, ¿se dan cuenta? Muchas gráficas de ellas no se pueden aproximar adecuadamente con Newton-Raphson, ¿sí? Hay que tener cuidado. Entonces, en el examen, si ustedes deciden usar Newton-Raphson, cerciórense que la gráfica o la función que les estoy dando, pues sí es
o se presta para Newton-Raphson y no cumple como, o no se ve como este tipo de funciones. Y también es importante el lugar donde tú empieces, porque a lo mejor si yo te doy esta función, pues claramente no me vas a dar un valor hasta acá, sino me puedes dar un valor aquí, cerca, para que se aproxime rápidamente y no se vaya a ningún otro lugar. ¿Vale? Entonces, aguas con eso. Cuidado con este tipo de cosas. Newton-Raphson tiene sus detalles. ¿Vale? ¿Dudas? La otra vez que estábamos haciendo el ejemplo de la raíz quinta, Ujú. era punto fijo, creo, no recuerdo bien. ¿Aplicaría Newton-Raphson o pasaría lo mismo de que con la función seno, de que nos puede disparar a diferentes valores? ¿Cuál era? ¿Era esta función? No, ¿sí? Entonces x a la 10 menos 1. No, era de un ejemplo un ejercicio que nos dio por participación. ¿Y cómo era la función? ¿No era el de x quinta más 3 por x cuarta menos x más 1? Ah, ok. Un polinomio. Bueno, un polinomio tiene ciertas oscilaciones, ¿no? Recuerden, un polinomio de quinto grado en general se ve que oscila poquito y ya después se va, si viene desde el infinito, se va al menos infinito y viceversa. Pero en el inter puede ser que oscile un poquito, ¿no? Puede ser que tenga ahí. ¿Cuántas oscilaciones tendría? O podría tener 5. 4, ¿no? Ah, Porque ¿en cuántos lugares la derivada se puede hacer 0? Pues en 4, ¿no? Regularmente, a veces, ¿no? Porque la derivada es una función cuádrica, entonces esa función cuádrica puede tener cuatro lugares donde se haga 0, ¿no? Puede ser que menos, ¿no? Puede ser que nada más haga 2 dobleces, no sé, dependerá de la función cuádrica, pero puede hacer algunas oscilaciones así. Y entonces, en ese caso, si tú quieres calcular una de las oscilaciones intermedias, o sea, que quieres que choque en el eje, pues entonces no creo que Newton-Raphson sea una buena idea en ese caso, en las intermedias. Pero a lo mejor si tú quieres una de las orillas, pues ahí a lo mejor sí puede funcionar, ¿no? ok, va que va. Déjenme mandarles otra invitación.